Guerra de semana, ya hay mesa y bueno, pues hasta parece que se esmeraron en el ámbito local y nacional para darnos de qué hablar y hasta internacional, que hay un tema que no incluimos, pero que ahorita les voy a preguntar. Están con nosotros ya Santiago Zamanillo del Partido de Acción Nacional, bienvenido. Erika, compañeros, muy buenos días. Saludo a tu extraordinario auditorio. Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano, Muchas bienvenido. gracias, buenos días, saludo a mis compañeros, no los haya visto, feliz inicio de año. José Luis Fernández del Partido Verde, bienvenido. Gracias por el espacio, saludos a mis compañeros, saludos a todos los que nos escuchan. Oigan, un tema que no está en la agenda, pero que sí quiero conocer su opinión, es lo que sucedió ayer con Corina Machado, que va y le entrega el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Es una situación que por supuesto ha llamado la atención, pero antes de poner cualquier otro adjetivo sobre la mesa, quiero conocer su opinión. Pablo, empiezo contigo. Bueno, yo creo que el caso de Venezuela da mucho de qué hablar. Donald Trump dice, gobernamos Venezuela a través de la presidenta que quedó. Creo yo que se están dando temas internacionales que tienen también que atañen a México, porque veo a un Donald Trump borracho de poder y veo también cómo pueden negociar con él, lejos de todas cosas, los intereses del petróleo que tienen en ese país. Fue una ofrenda de Corina Machado diciendo, a ver si así me impulsas, a ver si así me apoyas, a ver si así logramos algo, Santiago. A ver, sin lugar a dudas es una ofrenda con la intención de Corina Machado de ser volteada a ver, porque no obstante de que capturan a Nicolás Maduro a principios de año, la verdad es que el gobierno de Venezuela ha venido transitando con el mismo grupo que conformaba el gobierno venezolano, hay que decirlo, el chavismo. Y Corina Machado, ante esta legítima aspiración de decir, oye, es que las elecciones del 24 fueron ganadas por Edmundo, no nos han volteado a ver. Sí fue, sin lugar a dudas, una ofrenda. Sin embargo, yo creo que ese no es un premio que le pertenezca a Corina Machado para decir, oye, lo cedo. Es decir, hay un órgano internacional que hace un análisis a la luz de quién está tejiendo, quién está trabajando y luchando por la paz en el plano internacional, y es quien lo otorga. Pero bueno, así es como veo yo las cosas. Demerita, pues, justamente eso, el honor que significaba la entrega del Premio Nobel, José Luis. Pues bueno, Corina Machado tendrá sus razones para haber tomado esa decisión. A mí me pareció un episodio pues lamentable, no se me hace que se le haya generado un buen trato. La Casa Blanca sabrá por qué, ¿no? Mientras ella está desayunando con el presidente, su vocera está diciendo que siguen considerando que ella no tiene el suficiente respaldo del pueblo venezolano para gobernar. Sí. Evidentemente la incursión de los Estados Unidos en Venezuela no tiene como prioridad restituir ninguna de las cosas que se han señalado durante tanto tiempo, sino más bien pues acceder a los recursos energéticos de ese país. Y bueno, pues lo que vimos ayer pues fue prácticamente pues la confirmación de todo esto que venimos pensando, ¿no? La intención de Estados Unidos no es ayudar al pueblo venezolano, sino acceder a sus recursos. Oigan, esto nos lleva al primer tema de la mesa, que es justamente, a ver, México ha presumido muchísimo, e incluso la presidenta decía, en México no necesitamos estas intervenciones, la alternancia se ha dado y ha sido a través de las vías democráticas, a través de las elecciones. Se viene una reforma electoral que, aunque no se ha presentado, José Luis, pues tú estás ahí muy pendiente y muy metido en el tema dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la comisión para el tema de la reforma electoral. Bueno, pues aunque no se ha presentado, ya esta semana la presidenta dio algunas líneas de hacia dónde va encaminada. Ayer mismo decía, es una propuesta que les va a dar gusto a todos, espérense, no se alboroten, a todos les va a gustar, pero ya han surgido las críticas, el Partido Acción Nacional señalando que pues está haciendo una reforma de un partido y no realmente para un país. Algunos que son sus aliados, como es el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo, también ya le están dando una desconocida a esa propuesta que se está asomando, insisto, todavía no la tenemos en firme, pero ya se está vislumbrando. A ver, ¿qué es lo que hay que decir de hacia dónde está apuntalando esta reforma y qué es particularmente lo que el Partido Verde coincidiría y en lo que no? Bueno, definitivamente, pues lo primero que observo y que no estaría de acuerdo es que pues antes de que tengamos una propuesta en la mesa ya la estemos calificando, ya estemos generando posicionamientos, ¿no? Es una propuesta que se ha construido, dice el gobierno mexicano, el gobierno federal, específicamente el Poder Ejecutivo Federal, pues que es una propuesta que se está construyendo en base a una serie de consultas y foros que ellos realizaron por todo el país. Yo registro una en San Luis Potosí, que fue en el mes de
noviembre, si no me equivoco, y que lo que nosotros esperamos es que se plantee una propuesta que incluya pues todo lo que recogieron de ese recorrido nacional que hizo esta comisión. No me gusta la idea de que ya se le estén generando calificativos antes de presentarla, porque no tenemos con precisión pues cómo vienen presentadas las cosas. He escuchado algunos posicionamientos sobre los plurinominales, que en un sistema uninominal como el que tenemos, dividido por distritos, eliminar los plurinominales pues sería pues un ataque muy importante hacia las minorías, pero necesitaríamos ver si se va a mantener primero que nada el sistema uninominal, porque otra posibilidad que pudiera ser en el terreno de la especulación, como lo ha hecho muchas personas, pues es que lo que desaparezcan sean los distritos, ¿no? Y que exista otra manera de elegir a los 300 o 400 o 500 diputados federales. Entonces hay que esperar. Creo yo que estamos a 2 o 3 semanas de que se presente una propuesta y en función de eso podemos generar posicionamientos. Lo que sí tenemos muy claro en el Partido Verde es que el país requiere una reforma electoral, sí o sí, atendiendo muchos de los reclamos incluso de la oposición, porque la oposición nos señala de que tenemos una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero es una mayoría que se construyó con las normas que construyó la propia oposición en 2018 y en 2021. Y nosotros en el 2023, 22-23, el Partido Verde presentó una propuesta que, si esa propuesta hubiera sido aprobada, no tendríamos mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero la calificaron antes de analizarla, pues como la ley de la vida eterna, y le pusieron una serie de adjetivos pues que evitaron que eso se convirtiera en una norma, y hoy estamos en un escenario completamente diferente al que pudiéramos ver estado. Entonces, mi llamado es a la calma, a esperar a ver cómo viene esta propuesta. Santiago, a ver, el Partido de Acción Nacional ya ha lanzado varios señalamientos al respecto, incluso Kenia López Rabadán pone sobre la mesa 10 postulados fundamentales para apuntalar la discusión y el debate en torno a la reforma electoral. ¿Cuál es el posicionamiento del PAN? A ver, la reforma político-electoral en este país es un gran tema que incluso será de las grandes discusiones en la actual legislatura. Y yo partiría de una cosa: por supuesto que no hay definiciones. Es decir, lo que vimos en esta semana fue la presentación por parte de los consejeros del INE, sí, en la Secretaría de Gobernación. O sea, fíjate cómo no hay formas en la política mexicana. Eso le corresponde al Congreso, pero los consejeros del INE a CEGOP, a la Secretaría de Gobernación, a presentar 200 propuestas. El miércoles se reúne la comisión presidencial con el grupo de Morena, y finalmente en la mañanera lo que refirió la presidenta: no hay definiciones, no se ha presentado una ley, sin embargo ya es evidente lo que viene. En realidad, en el fondo, Erika, compañeros, Morena y sus aliados no pretende robustecer, no pretende fortalecer la democracia en este país. Lo que pretende es obtener mayor control, y es evidente a la luz no solo de esta reforma y de estos planteamientos que han emanado de la comisión y de los trabajos que se han venido realizando, sino de los actos anteriores. La toma, la corrupción del Poder Judicial, debilitar instituciones, desaparecer órganos autónomos. Y entonces, con base en esos hechos reales, es que nosotros hemos venido señalando que en realidad esta reforma tiende a darle mayor control al gobierno en el poder. En segundo lugar, ¿no les extraña, compañeros, amigos, que la reforma emane del gobierno, del poder, del partido en el poder? Todas las reformas desde los últimos 40 años, Erika, han emanado de la oposición. Después de un periodo electoral en donde hay una serie de nichos de oportunidad, se reúnen, cabildan, y así se han generado todas las reformas electorales. Hoy el gobierno, que con las reglas actuales actuó, que nos ha permitido ver la historia, una gran alternancia desde 2000 a la fecha, quieren cambiar las reglas. ¿No les suena extraño? Por supuesto que deja y da mucho de qué hablar, aunque coincido con José Luis, no se ha presentado propiamente una iniciativa que podamos analizar a la luz hoy con datos concretos. Pero a ver, ¿cuál es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano? Y ahorita regreso para analizar parte de lo que ha dicho Santiago esta mañana, pero a ver, Pablo, ¿cuál es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano? Bueno, la verdad es que dice el diputado que no se ha presentado, concuerdo con él, pero se me hace es muy lamentable lo que dice, a quien le decíamos nosotros el llanero solitario, Pablo Gómez, que hay que decirlo bien, que fue el titular de la UIF en la era del huachicol. Él es ahora quien se encarga de la reforma electoral, se presenta, y fueron 241 propuestas las que presentaron en Gobernación, y ahí me dice que el INE no debe ser autónomo. Y él entra en un juego de palabras que a todas luces nos deja un mal sabor de boca a todos, en donde dice él
que la autonomía no es para el INE porque tiene una confusión de lo que es independencia y es autonomía. La autonomía que él refiere tiene que ver con la cuestión de dinero y es como decirle a un niño, puedes ir a la tienda y te voy a dar dinero de plástico, ¿sí? Que no olvide la oposición que subió una escalera construida con peldaños de democracia y ahora que están arriba la quieren tumbar. Hay que ser muy cuidadosos con lo que está pasando, si bien es cierto todavía no aparece, ya hay vistos de cómo quieren concentrar el poder, como dice mi compañero, han desaparecido organismos autónomos construidos por la ciudadanía de golpe y porrazo, de un plumazo, y no hay que olvidar que la autonomía del INE y la creación del mismo nació aquí en San Luis Potosí, porque ciudadanos estaban preocupados porque fuera autónomo y las decisiones se tomaran con ciudadanos y con partidos minoritarios representados en la Cámara. A ver, me voy a detener en varias cuestiones que ya han mencionado. Primero, José Luis Fernández, decías, el gobierno federal argumenta que realizó consultas a lo largo y ancho de todo el país para construir esta reforma electoral. Sí, pero, a ver, están llevando a cabo mesas de trabajo en donde legisladores federales como Sergio Gutiérrez le dan portazo en la cara y le gritonean a quienes están participando, como es el caso de Lorenzo Córdoba, pero también en estas jornadas de consulta ciudadana participaron organismos de la sociedad civil que han presentado a la vez su propia iniciativa y que no va o no parece ir en el mismo sentido que la que presenta el gobierno federal. Es decir, bajo este argumento de consultaron a los ciudadanos, sí, pues primero era imposible consultarnos a todos y segundo, de lo que consultaron unos y lo que consultaron otros hay diferencias. Ustedes en el Poder Legislativo van a tomar todas estas propuestas, la de los consejeros del INE, la de la Presidencia de la República, la de esta organización ciudadana, ¿las van a tomar todas en consideración al momento de debate o solo se tomará la que envíe la Presidencia? No, seguramente va a ser una gran discusión en San Lázaro. Yo advierto que, bueno, primero hay que ver a qué Cámara llega, ¿no? Yo no advierto si la propuesta que va a presentar la titular del Poder Ejecutivo, que hay que decir lo que está en todo su derecho y es su facultad y tiene toda la posibilidad jurídica y legal de presentar iniciativas en materia electoral y en muchas otras más, ¿no? Está en todo su derecho, no está haciendo nada malo. La realidad es que no sabemos a qué Cámara se vaya a presentar. Puede ser que llegue a senadores, la discusión será ya en una primera instancia y después pasará a diputados o viceversa. Acuérdate que es un sistema bicameral que las dos cámaras pero tienen cualquiera que que llegue, ustedes tienen la atribución de poder incorporar los puntos que quieran y regresarla a la Cámara de origen en caso de ser necesario. Por supuesto, la diferencia es que a la Cámara que llegue es la que elabora el dictamen y es donde se analizan y se incluyen un montón de propuestas y en la Cámara revisora revisa lo votado por la Cámara emisora, que también le puede generar modificaciones y puede generar incorporaciones y retirar textos y etcétera, ¿no? Son parte de las facultades de las dos cámaras. Pero, a ver, en mi visión, yo advierto que va a ser una gran discusión que tenemos como responsabilidad y como obligación pues escuchar a todos. Al final de cuentas tendremos que tomar una decisión y es muy probable que muchas de las propuestas de todos pues no estén incorporadas en un dictamen final porque sería prácticamente imposible, como ocurre en todas las discusiones de legislaciones, ¿no? Así es el proceso legislativo. Algunas cosas se incorporan, otras se desechan. Habrá que justificar muy bien por qué desechaste una idea y al final de cuentas, pues se trata de construir reglas del juego en las que estemos todos de acuerdo y que podamos salir a los procesos electorales siguientes con un marco jurídico que consideremos que es el adecuado y el moderno para nuestro país. Ahora, me llama la atención porque en las otras dos propuestas, en la de la Organización de la Sociedad Civil y en la del Instituto Nacional Electoral, estamos partiendo de la base de que quienes las construyeron son expertos en materia electoral. A ver, en la de la Organización de la Sociedad Civil están involucrados ex consejeros, no solo presidentes, sino ex consejeros del INE, de diferentes administraciones, incluso del IFE, o sea, gente que tiene muchísimo tiempo dedicado al tema electoral. En el caso de la propuesta presentada por los consejeros del INE, pues entendemos que un poder legislativo los validó, consideró que tenían la suficiente experiencia como para estar ahí, suponemos que son expertos en temas electorales. ¿A qué tendría que dársele más peso, Santiago? A ver, yo creo que el primer punto es, por supuesto que hay un gran nicho de oportunidad en materia democrática y electoral en este país. Por supuesto que lo hay. El tema de la sobrerepresentación es un temazo. El tema de la fiscalización a recursos que en su gran mayoría vienen del crimen organizado. Hay grandes temas, Erika, pero ninguno de ellos los veo mencionados ni en la comisión presidencial ni en lo que se dice en la mañanera. ¿A quién hay que atender?
Mira, el punto de partida es, sí hay gran tema, pero ¿cuál es el objetivo? Desde Acción Nacional lo decimos con claridad. Debe ser una reforma electoral que le dé fuerza al ciudadano, no al partido en el poder ni al gobierno. Ese es el gran objetivo de la reforma electoral. Se debe fortalecer la capacidad del ciudadano de elegir a sus funcionarios y a sus gobernantes. Ese es el gran tema de fondo. Y ese no lo veo en la discusión, Erika. Ahora, ¿qué está pasando con lo del INE? La verdad es que el INE y el Tribunal Electoral actualmente están cooptados por Morena. No tengas duda. Es que yo le quiero recordar a la gente de dónde nace esta idea de reformar el tema electoral en el país, de la votación que tuvo el INE para validar la elección al Poder Judicial, en donde quedaron 6-5, Erika. De ahí emana la idea de la presidencia de reformar la materia electoral en este país. La realidad es que vieron un foco rojo y dijeron, no, pues tenemos que apretar las tuercas para perpetuarnos en el poder. Insisto, ya nos pasó de noche la reforma al Poder Judicial, no podemos permitirlo. Partidos y sociedad civil, este es un gran tema que sin lugar a dudas cambiará en México lo que hoy vivimos en la vida democrática. Ahora, Pablo, de los grandes argumentos otra vez que están sobre la mesa es los partidos cuestan mucho, los órganos electorales cuestan mucho, y aunque decía Ricardo Monreal que la instrucción por parte de la presidenta sí era cuidar al Instituto Nacional Electoral, no hablan de los soples, porque otra vez el argumento es los organismos electorales locales cuestan muchísimo dinero y por eso vamos por ellos. Pero no se parece mucho al mensaje que se dio con respecto a la reforma al Poder Judicial, cuando se nos dijo cuesta muchísimo y por eso hay que quitarle dinero y por eso hay que reformarla, y hoy día, por cierto, no se le ha quitado un solo peso. Mira, yo creo que estamos ante un avasallamiento del poder para concentrar el poder. Sin embargo, advierto una declaración de un diputado del PT ayer que lo pone más claro. Decía un diputado de apellido Escobar ayer, hemos hablado con la presidenta y le estamos diciendo que ya tenemos el poder ejecutivo, le estamos diciendo que ya tenemos el poder judicial, le estamos diciendo que ya tenemos el poder legislativo, tenemos todo. ¿Para qué queremos al INE? Dicho por él mismo. Sí. Esto refleja lo que ellos mismos dicen y que ellos hasta en la coyuntura de partidos minoritarios que se verán en coyuntura beneficiados, pues ya lo están advirtiendo. Les quiero decir que la sobrerepresentación para un ciudadano nos costó mucho. Un voto para los demás partidos que iban en una alianza donde sí hubo transferencia de votos, nos costó 200,000, al Verde y a otros les costó más barato que a nosotros. No tengo el dato, le prometo hacérselos llegar, sí. pero la verdad es que sí hubo una sobrerepresentación. En este sentido, los mismos partidos que están dentro de esta coalición, que son bisagra y que son necesarios para poder tomar en cuenta la iniciativa que mandará la presidenta, no están de acuerdo. Ellos mismos lo dicen, ya tenemos todo, ¿para qué queremos más? Y eso es concentrar el poder y eso, perdón, a todas luces es gravísimo y no podemos defender lo indefendible. Pero a ver, es que luego se venden banderas que resultan muy populares, José Luis. A ver, cuando a la gente le dices que los partidos nos cuesten menos y que ese dinero se vaya a hospitales o escuelas, pues por supuesto que la gente va a decir que sí. Pero ¿qué hay de fondo en el si le quitamos el dinero a los partidos? Ya vivimos procesos electorales en las últimas elecciones muy delicados y muy complejos en donde lamentablemente la presencia del crimen, la tentación de los grupos de poder ha sido muy fuerte, y cuando digo grupos de poder me refiero pues de todo tipo, ¿no? De los que existen en este país se han querido meter o se han metido en los procesos electorales. Cuando le dices a la gente que un organismo electoral nos cueste menos y que ese dinero se vaya al pueblo y a programas sociales, pues por supuesto que la gente va a decir que sí, pero ¿qué hay de fondo en lo que hay que discutir y debatir en esta reforma? No, bueno, todos los que estamos aquí sentados o integramos o formamos parte de un instituto político y sabemos perfectamente bien lo importante que es tener las herramientas suficientes para salir a un proceso electoral. Yo creo que estamos ante un tema de una discusión muy relevante, y yo me quiero conducir con mucha responsabilidad porque… Sí. Pues todo lo que hemos hablado el día de hoy está en el terreno de la especulación y vuelvo a insistir, pero no dime, existe. ¿no es este el momento para que lo debatamos? Porque ya que se apruebe una reforma electoral, pues ya para qué hablamos de ella, ya vamos a estar hablando a toro pasado. Primero veamos qué es lo que vamos a discutir, porque la reforma no se va a aprobar en el momento que la presidenta
la presente ante el Congreso. Me lo garantizas, José Luis. Te Me lo lo garantizo, garantizas te lo que garantizo. no la van a aprobar así Te al lo vapor. garantizo. Bueno, no es un acto fast track, ¿no? Cuando te le ponen el sello de recibido no quiere decir que ya se aprobó. Vendrá todo un proceso de discusión dentro de la Cámara de Diputados, que está además en su ley orgánica, en su reglamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara Oye, de Senadores. eso nos dijo el CEPAC de la ley de paridad, que iba a llegar al Congreso del Estado y que la iban a debatir y que iban a convocar mesas y que ahí decidirían. Y la aprobaron así. La consecuencia, el veto del gobernador. La consecuencia es el veto, es correcto, está bien. Yo estoy de acuerdo. Cuando me dices, es que se va a debatir ampliamente, híjole, ¿qué garantías tenemos de que efectivamente se va a debatir? Vamos a ver Santiago. ese Hay debate. una gran garantía, mi querida Erika, que esto sí trastoca, que eso sí afecta a los intereses de los aliados de Morena. Y ya hay una manifestación expresa de Ricardo Madani días pasados que dice que se va a cabildear el asunto con los partidos aliados porque él hace énfasis en la unidad y si no, ni siquiera se va a presentar. Lo acaba de decir. Y es que el disminuir el financiamiento a los partidos de oposición afecta flagrantemente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y ese es el tratar de eliminar o reducir las plurinominales afecta directamente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Y es ahí donde yo veo muy complicado. No hay una realidad que permita que ellos acepten esas condiciones. Pero a ver, Y Santiago, me ahí estás sí, diciendo, el factor es la afectación a los claro, aliados de Morena. es que intereses de partido. a pregunta expresa de cómo me Uy. garantizas que esto se va a debatir, porque los trastoca. Y entonces ahí sí van a hacer un alto, van a poner debate, porque no van a permitir que eso les perjudique. Esa es una realidad. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con Pablo, que también ya lo veo con ganas de participar. Enseguida volvemos a la mesa de los viernes. Oiga, y para poner más candente en la mesa, ya Samuel Roa nos enchiló con unos cacahuates habaneros. ¿De dónde son? De la Huasteca de Tamazunchale. De la Huasteca de Tamazunchale. Están muy buenos, pero sí están bastante picosos. Salud, Samuel, Y la salud. botanita que está buenísima. Gracias, don Samuel Roa. Y bueno, Pablo, nos quedábamos con eso. A ver, ¿realmente le van a dedicar el tiempo suficiente a la reforma electoral? Decía Santiago que sí, porque no les gusta a los partidos aliados de Morena y entonces ahí sí no le van a cerrar filas. ¿Tú qué dices? Mira, yo quiero decirte que hay que preocuparse y ocuparse. Decía mi compañero Chiquis que cuando llega una iniciativa a la Cámara pasa por un procedimiento. Yo vengo de ser diputado y la verdad es que he visto dos factores. El primero, cuando estaba Andrés Manuel, que me tocó a mí la legislatura pasada, de verdad no le cambiaba ni una coma ni a lo que discutíamos en comisiones y subían una iniciativa distinta al Pleno. Entonces era una cuestión. Pero ahora sí me doy cuenta que hay luchas de poder y que lo que manda la presidenta sí se pone en tela de juicio en las cámaras. No se diga con los actores políticos como Monreal, entre otros, y lo que está pasando. Hay que advertir, sí, que es un peligro el que estamos corriendo. Si ya pasó lo de los organismos autónomos, si ya estamos viendo que se quiere, en lugar de fortalecer la autonomía de un organismo electoral, reinsisto, creado en San Luis Potosí, también tenemos que ver cómo nos vuelven a llamar para poder nosotros salir a defenderlo como ciudadanía. Esto es, cuando se atacó el INE, se convocó una marcha y hubo una marcha. Me llama mucho la atención que hayan estado con Pablo Gómez y diga, oye, vamos sobre la autonomía, no tiene por qué ser autónomo, y haya un silencio sepulcral entre las personas que estaban ahí del INE. No quiero pensar mal, pero entra, como decía un compañero tuyo, Santiago Clil, al ámbito del sospechosismo, ¿sí? Entonces hay que verlo porque delante de los consejeros le dice que no van a ser autónomos y todo el mundo se queda callado. Está bien lo que nos dice nuestro compañero diputado, nos dice tranquilos, serenos, pero después de estar viendo lo que está pasando, yo no puedo estar ni tranquilo ni sereno. José Luis, pues ya vamos a estar esperando a que llegue la iniciativa, pero yo sí creo que tenemos que estarla discutiendo en estos momentos, porque si lo hacemos, si hiciéramos esta mesa, ya que se aprobó, pues sería para analizar qué quedó, para ver a qué nos vamos a enfrentar, pero ya no estaríamos hablando de la construcción de algo que yo creo que tiene que ser los principios parlamentarios, ¿no? El principio parlamentario es de representación de una población. Como no podemos ir a sentarnos todos los mexicanos a tomar una decisión con respecto a la reforma electoral, pues toca a ustedes, los diputados federales, los senadores, representar lo que el pueblo tiene que decir, y creo que por eso estas conversaciones son prudentes y oportunas antes de que se apruebe, cuando tenemos todavía la oportunidad y la posibilidad de que los representantes de las fuerzas políticas aquí sentadas, pues
pues puedan estar ahí, ¿no? Puedan llevarlo y transmitirlo en la discusión legislativa. Pero no quiero dejar de lado, porque ayer justo platicábamos, hablando de la labor legislativa, platicábamos con la titular de la Secretaría de Transporte en San Luis Potosí, de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí. Y ella nos decía que al Congreso del Estado sí le hace falta modificar la ley del transporte. No solo por el tema de la tarifa, sino porque decía, pues nos urge, hay mucho que hacer, la ley de movilidad, la ley del transporte se tiene que modificar. Decía que, bueno, pues la Secretaría estaba muy limitada en este sentido, porque, por ejemplo, el aumento a la tarifa que ayer se dio a conocer, no condiciona el cumplimiento de cuestiones básicas como las que ya marca la ley. La actualización de las unidades, los seguros para los usuarios, mucho menos las mejoras, el tema de la seguridad con las cámaras que se supone que a estas alturas tendrían ya que estar conectadas a los sistemas de monitoreo, al estatal y a los municipales, no existen. En el tema del transporte al interior del estado, bueno, todas las deficiencias que tienen, el olvido en el que está, y decía ya, yo no puedo hacer nada si el Congreso del Estado no actualiza y no modifica la ley del transporte en San Luis Potosí. ¿Hay interés, por lo menos, de las fuerzas políticas? Aquí están representados. Sí. ¿Hay interés de entrarle a la discusión, Pablo? Hay que entrar a la discusión en un tema importantísimo, en ese tema que tú tocas, que es que no por la inflación o por se incrementen el índice de inflación, se dé por automático el aumento a la tarifa. Esto ha venido siendo así sin tener en cuenta lo que está pasando como unidades que se están destartalando, como operadores. Y yo sí quisiera solicitar, y la propuesta es, como siempre, conocer las partes de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿por qué se cobra distinto a los que pagan con tarjeta a los que le pagan al chofer? $1 es la diferencia, más o menos. Entonces, si al chofer ya le están pagando, ¿por qué hay esa discrecionalidad de que sea así? O sea, hay varios temas que se tienen que atender, pero ojo, siempre atendiendo lo que dice la ciudadanía. La tarjeta del subsidio, una tarjeta de una compañía de prepago, otra de prepago, y no son universales para usarlas en todas las rutas, Santiago. ¿Se tiene que modificar la ley del transporte? A ver, yo creo que el tema del transporte público, Erika, es un tema fundamental para la ciudadanía, porque la mayoría de la población se mueve bajo ese medio. Y eso, que funcione de manera adecuada, eficiente y de calidad, o no lo haga, impacta significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese sentido hay que decirlo, nuestra actual ley es una ley de 2009, cuya última reforma fue en 2025, en octubre, en donde se incorporaron temas fundamentales, novedosos, innovadores, como es la electromovilidad, un gran tema que están incorporando desde el gobierno del Estado y que está funcionando. Ahora partimos, se aprueba un incremento a la tarifa que contraviene la legislación. ¿Dónde estamos parados, Erika? A decir verdad. Por supuesto que el México, contrario a lo que decía Andrés Manuel, en México la ley es la ley, hay que aplicarla. Ahora, si no se ajusta a la inflación, si hoy los concesionarios y permisionarios tienen, es legítimo que lo hagan valer, porque el diésel, el combustible se ha encarecido. Yo estoy de acuerdo, Erika. Nada más que lo debatan, que lo dialoguen y entonces que se apruebe modificando la ley. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado tienes a los permisionarios y concesionarios que les cuesta el mantenimiento, la actualización, no pueden ser las unidades más de tener una antigüedad mayor a 10 años, tienen que tener videograbación, no pueden ir 10 personas o más paradas, una serie de requisitos que si los cumplen se los presentan en esta revista que pasan los concesionarios, la pasas y entonces autorizas estos incrementos. A ver, ¿quién en su sano juicio, tú ciudadano que me escuchas, no autorizarías $1 de aumento, pero mejorando la calidad, claro, yendo sentados con mayor seguridad, mejores unidades? Todos estamos de acuerdo, pero me subes la tarifa y no me mejoras las condiciones, es inaceptable. José Luis Fernández. Bueno, el Congreso del Estado tiene en sus manos diferentes propuestas que han presentado algunos colectivos, porque el tema de la movilidad no solo es el transporte público, sino tiene que ver con una serie de condiciones y de circunstancias que permitan a los habitantes de un estado tener condiciones adecuadas para poderse desplazar de un punto a otro por el medio que lo decidan, ya sea a pie, en bicicleta, en vehículo, en motocicleta, en transporte público. Es inminente que yo esperaría que en el transcurso de este año venga una gran discusión dentro del Congreso del Estado para emitir una nueva ley de movilidad. ¿Qué la ha detenido? Porque tú formaste parte de la pasada legislatura y ya estaba ahí la propuesta de la ley de movilidad. ¿Qué ha detenido que se pueda sacar adelante? La falta de consensos.
Creo yo que no se llegaron a los consensos suficientes y creo que faltaba algo de información y en lo que me tocó a mí, nos tocó un tema novedoso con la aprobación de la Ley General de Movilidad a nivel nacional, que tenía algunos impactos en lo local que tenían que tropicalizarse, por llamarle de alguna manera, pero yo sé que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la General de Gobierno, están construyendo un proyecto interesante en materia de movilidad que lo discutirán en los próximos meses y que tiene que ver pues, con generar mejores condiciones en este tema. Es muy importante resaltar pues que esta administración estatal ha hecho grandes esfuerzos en materia de movilidad. Hoy contamos con una red de transporte que no existía antes de este gobierno, que es Metrored, que tiene un gran impacto en la economía de las familias, porque además de ser un transporte moderno, eficiente, cómodo, pues es gratuito, ¿no? Y considero que este es un tema de gran trascendencia porque es inédito en el país. No hay otro estado en el país que tenga una red como Red Metro en San Luis Potosí, y que además pues hoy está tocando otras regiones, no solo la zona metropolitana, sino la zona huasteca, la zona media y próximamente en el altiplano. Entonces, por reconocer ese gran esfuerzo del gobierno, y confío en que los legisladores van a hacer un gran trabajo en este 2026 para entregarnos una ley de movilidad moderna, adecuada a las necesidades de la gente. ¿Sabes qué sería increíble? Increíble que generáramos este transporte metropolitano a través de Red Metro. Y no me refiero a la zona metropolitana de la capital, porque esa está cubierta. Me refiero, platicábamos ayer con la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decía, luego nos concentramos en la discusión, en el debate aquí, en la zona metropolitana. Pero conecta a los municipios de la Huasteca, conecta a los municipios del Altiplano. ¿Cómo le hacemos? Hablábamos hace poco de esta curva biométrica y nos decía la titular del Registro Civil, bueno, pues sí está en un municipio, ya hay un módulo, sí, pero pues para que lleguen de todos los demás que forman parte del altiplano está complicado. Si no hay un transporte que te conecte de manera eficiente, rápida, etcétera. Creo que sí tendríamos que estar dando un salto, porque de pronto me parece que nos hemos quedado segregados por las limitaciones del transporte público, que no hemos dado ese paso a conformarnos como un estado integral porque no estamos conectados. Pero bueno, será un tema que tendremos oportunidad de platicar en esta mesa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Santiago. Muchas gracias. Gracias por todo, Erika. Un gusto estar con ustedes. Saludo a tu gran auditorio. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a tu orden, Erika. José Luis, muchas gracias. Gracias, Erika. Bonito fin de semana a todos los que nos escuchan, y un saludo pues a toda la gente del interior del estado. Que voy a hacer un último comentario con respecto a tu última intervención. Pues sí se está viendo de esa manera, Erika, el tema del transporte. Hay un proyecto muy ambicioso que ya está avanzado en varias etapas: conectar Tamazunchale con Ciudad Valles a través del transporte de Metrored, gratuito y eléctrico, además, amigable con el medio ambiente. Entonces, pues un reconocimiento al gobernador y a su equipo de trabajo. Y el altiplano. El altiplano. Ahí vamos. Ahí está Roma pendiente. nos hizo en un día, ahí vamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más.